Hola queridos amigos, ahora tengo la partida número 15. Es una partida disputada entre Alexander Alekhine y Pointle en el modo de simultáneas. Apertura Eco C67 Ruiz López. Defensa berlinesa variante Río de Janeiro. Jugada en Viena, Austria en 1936. Alekhine con las piezas blancas. Él juega E4. Con esta primera jugada las blancas dan un paso al frente y permiten el desarrollo de sus piezas de flanco de rey. Negra juega E5. Las negras también deben situar un peón en el centro, impidiendo de paso que las negras jueguen D4. ¿Qué pasaría si las blancas jugasen ahora D4? D4. E por D4. Dama por D4. Caballo C6 atacando a la dama. Dama a E3. Caballo a F6. Caballo a F3. Alfil B4 y las negras están mejor. Regresemos. El blanco juega caballo F3 y el caballo se sitúa sin demora en su casilla más efectiva de apertura. La jugada es ideal ya que el caballo se desarrolla planteando una amenaza, lo que limita las respuestas del oponente ya que debe hacer algo para neutralizar la amenaza. La mejor forma de proteger el caballo. Caballo C6. El desarrollo del caballo es natural y las negras no han perdido tiempo en contrarrestar la amenaza. Alfil B5. La jugada más fuerte del tablero en esta posición que plantea la Ruiz López, la más poderosa de las aperturas del peón E. Como dijo Ruben Fine, una razón por la que la Ruiz López es tan fuerte es que se trata de la secuencia de juego más natural que conduce a una posición ideal para las blancas. Las negras incorporan al centro su caballo de G8 con caballo F6 con un ataque sobre el peón de E4. Lasker era partidario del desarrollo del caballo del flanco de rey en ese punto, pero la teoría moderna se inclina por intercalar la jugada 3 a 6 a fin de que el alfil aclare sus intenciones y, en cualquier caso, para expulsarlo de su privilegiada posición. Enroque por parte del blanco. Muy a propósito, el rey se pone en seguridad activándose la torre de H1. Negro juega caballo por E4. ¿Deben las negras capturar este peón? La opinión de Lasker era: cuando está usted seguro de no haber violado las reglas, debería aceptar el sacrificio de un importante peón central, porque si no lo hace, por regla general, el peón que ha desdeñado puede resultar muy molesto para usted. D4. Más fuerte que torre en E1. El peón E de las negras está atacado dos veces y las blancas abren líneas de paso para su dama y su alfil de casillas negras. Caballo D6. Pidiéndole explicaciones al alfil que aparentemente puede capturar el caballo o retirarse. Una jugada alternativa era alfil a E7, desarrollando otra pieza en lugar de mover las dos veces la misma pieza. Las negras no deben perder tiempo en aferrarse al peón, sino que deben seguir incorporando piezas al juego. Esta hubiera sido la alternativa, jugando alfil a E7. Bien, continúa el blanco D por E5, iniciando un ataque difícil de contestar. Las blancas ofrecen momentáneamente una pieza, pero que están seguras de recuperar pronto. La jugada actual es superior a la menos dinámica, alfil 4 alfil, que es esta, que le concede a las negras tiempo para responder. Si el negro avanza con un buen contrajuego, E por D4 o E4 con buen contrajuego. Se jugó caballo por B5. La excursión del blanco del caballo ha costado a las negras un tiempo muy valioso, pues el caballo ha hecho 4 jugadas para capturar un alfil que solo se ha movido una vez. A4. Las blancas atacan al caballo inmediatamente para recuperar la pieza perdida.
Caballo D4, la quinta jugada del mismo caballo. Las blancas tendrán seguramente un fuerte ataque como compensación por el peón que piensan sacrificar. Las negras debieron haber jugado caballo B a D4. Si caballo por D4, caballo por D4, dama por D4 y D5, que es una forma de devolver la pieza, puesto que permite abrir el juego de los alfiles. Regresemos. E por D6, el peón ha tomado el caballo. Los primeros dividendos de las blancas llegan en la forma de una columna central abierta que conduce directamente al rey del adversario. Alfil por D6 no es una manera feliz de recapturar, pues el peón de dama queda bloqueado, pero ciertamente es mejor que tomar con el peón, con lo que la posición de las negras sería aún más incómoda. Esta jugada es superior, caballo G5, que la natural torre E1, jaque. Como veremos, es enérgica y sutil a la vez. Esta es la jugada que comentábamos, a la que vendría esta variable, la 2, en caso que se enroque en lugar de la anterior. Juega dama a D3, amenazando dama por H7. Las negras se verían obligadas a responder G6 y no F5, porque originaría dama D5 jaque, rey H8 y entre el caballo en F7 da un doble, ganando la calidad, debilitando la formación defensiva de los peones. Una vez que se organiza la línea de peones, el rey es vulnerable al ataque directo. Bien, regresamos. Una jugada interesante. En su retirada, el alfil no solo ataca el caballo, sino que desbloquea el peón en D. Las negras esperan, bien obligar al caballo a retroceder, bien forzar un cambio de pieza, liberándose en cualquier caso del caballo atacante. Pero las blancas juegan dama H5, adelante. La evidente amenaza de mate camufla el propósito real de la jugada. Las dos últimas jugadas blancas son las que realizaría un principiante, pero también un gran maestro. El caballo se ha movido 2 veces para colaborar con la dama en un ataque directo que los libros calificarían de prematuro, ya que el desarrollo de las blancas no se ha completado. ¿Por qué Alekhine viola principios elementales de apertura? La razón es que el desarrollo rutinario movilice sus piezas tranquilamente, que yo haré lo mismo con las mías, daría a las negras tiempo para reorganizar su posición. Las negras han cometido algunas imprudencias, como mover 5 veces en la apertura un caballo. Y la forma de castigar estas imprecisiones es mantener a las negras ocupadas, planteándoles continuos problemas a fin de que no tengan tiempo para recobrarse. Si ese plan requiere jugadas no convencionales para crear debilidades en su posición, realice estas jugadas heterodoxas. Las jugadas solo son buenas o malas de acuerdo a un parámetro, su efecto sobre la posición en que se produzca. G6, ¿qué otra lección habría aquí? Veamos. Si las negras se enrocan, para evitar dama por F7, sería mate con DH7. Y si cambian alfil por G5, entonces alfil por G5 forzaría caballo E7 con la clavada de torre 1, que gana una pieza en plena apertura. Regresemos. Dama H6. Las damas plantan su dama en esta fuerte casilla, ahora sin protección del peón G que ha avanzado, como primer paso para controlar las casillas negras. Ahora Alekhine amenaza con penetrar en el corazón de la posición enemiga con dama G7 atacando la torre, lo que obligaría a jugar torre F8 y caballo H7 ganaría calidad, es decir, torre por caballo. El alfil llega a F8, no solo para impedir la incursión mencionada, sino para expulsar la dama.
Las negras tenían poco de dónde elegir, ya que el enroque sería ilegal, mientras que si alfil por G5 perdería tras alfil por G5, F6, dama G7, torre F8, torre E1 jaque, caballo E7, alfil H6, torre F7, dama G8 jaque, torre F8, dama F8 mate. Regresemos. Y si torre F8, caballo F7 y están mejor las blancas. Regresemos. Torre E1, atando completamente las negras de pies y manos con jaque. Debe cubrirse con caballo en E7 en este punto, y a pesar de sus nada convencionales métodos de desarrollo, las blancas tienen 3 piezas en juego activo, mientras que las negras no tienen ninguna. Las negras tienen una pieza fuera de la última fila, pero está clavada y por tanto no puede jugar. Era peor alfil E7, ya que dama a G7, torre se mueve a F8, caballo por H7, amenazando dama por F8, mate, dándole al rey con dama D5, caballo F6, mate. Regresando, caballo E4, amenazando un mate instantáneo como indican las flechas. F5, única para seguir en el tablero. Si las negras jugasen alfil por H6, tomando la dama, recibiría mate en 2 primero con caballo F6 jaque, y el movimiento de rey en F8, alfil por H6 mate. Regresemos. O bien si la opción de caballo F6 con un nuevo ataque sobre la dama, caballo F6 mate, doble jaque, doble descubierto y mate, con torre y caballo. Regresando, se jugó caballo F6 jaque. Una forma de atacar al rey es hacerle salir a espacio abierto. Se mueve el rey a F7 y esto significa perder el privilegio del enroque, pero lamentablemente para las negras es la única jugada de que dispone. Dama H4. La dama blanca y el caballo estaban atacados, así que la dama juega a una casilla desde la que protege al caballo. Alfil a G7, amenaza alfil por F6. La alternativa era caballo G8. Clava al caballo atacándolo con 2 piezas, porque si no pierde la dama. Pero se refuta con dama a C4 jaque, rey por F6 tomando el caballo, o bien a G7, en donde el caballo viaja a E8 dando jaque y las negras deben tomar con dama, entregándola, siendo capturada por la torre. La opción entonces era, después de tomar el rey, el caballo, era dama H jaque, y las blancas ganaban la dama al retirar a su rey de F6. Regresando, alfil G5, protegiendo el caballo que no tiene casillas de escape. H6, amenazando de nuevo al caballo al atacar uno de sus defensores. Si caballo G8, las blancas dispondrían de una bonita combinación. Caballo por G8, dama por G8, no pueden tomar con torre porque perderían el peón de H7. Torre E7 jaque, apoyada por el alfil. Rey mueve a F8 y alfil H6, seguido de dama por F6 jaque, que lleva al mate. Aunque también podría ganar así.
dama C4 jaque, D5, caballo por D5, dama por G5, caballo por C7, jaque a la descubierta, rey F6, caballo C8, mate. Regresemos. Dama a C4 jaque. Una feliz diversión, ya que el jaque obliga al oponente a olvidarse de todo y salvar su rey. Prácticamente forzado, rey a F8. Ya que si hubiera jugado D5, cúbrense con el peón. Caballo por D5, dama por D5. Y aquí se captura el caballo con E7, que le costaría la dama a las negras, ya que es jaque y deja sin defensa a la dama. Regresamos. Torre por D7. El caballo ha sido tomado. Es una elegante clave de la combinación con la que Alekhine pone fin a una serie de jugadas aparentemente inocuos. La amenaza blanca es evidente. Mate en una. Dama por E7. Si hubiera sido rey por E7, la otra única forma de evitar el mate en F7, entonces las blancas responderían con caballo D5 jaque, ganando la dama, la que movió el rey. Por rayos X se toma la dama. Regresemos. Caballo H7. Ataque directo al rey y el descubierto a la dama. Vean, se quedó dos ataques. Torre por H7. Las negras toman todo el material que puedan a cambio de la dama. Alfil por E7, jaque, tomando la dama. Otra de las claves de la combinación, a cambio del alfil y torre, las blancas consiguen la dama rival y una verdadera iniciativa. Rey por E7, las negras deben tomar el alfil. Dama por C7. Recuerden que Alekhine estaba jugando simultáneas, a lo mejor tenía otras partidas más difíciles porque podía haber jugado y ganado más fácilmente con dama en G8, atacando dos piezas a la vez. A lo que el rey habría respondido rey F6, definiendo el alfil. Dama por H7, tomando la torre. Rey F7 y caballo C3. Peón a D6 y torre E1. La jugada es bastante buena. La dama se mantiene activa, mientras que el flanco de dama de las negras queda totalmente paralizado. Bien, las negras crean problemas. Toman un peón atacando el peón de la torre. Torre se mueve a 2, sale de sus aposentos y ataca al atacante. Alfil F6. El alfil se retira a un lugar relativamente seguro. C4. Abre paso a la torre, que de esta forma podrá entrar en juego por la columna E. Rey F7. El rey se aparta de la línea de fuego. Las negras esperan poder liberarse con torre en H8 y luego alfil a D8, rechazando a la dama y seguido del avance del peón D para movilizar sus piezas del flanco de dama. Torre E2. Las blancas se apoderan de la columna abierta, cuyo control permitirá a la torre una clara ruta de acceso al campo enemigo. Torre H8. Las intenciones de las negras son bien expulsar a la dama con alfil de 8, bien luchar por la columna E con torre en E8. Dura 23 minutos. Dama de 6, bloqueando el peón en D, manteniendo paralizadas las piezas negras del flanco de dama. Peón A5. ¿Qué otra cosa puede jugarse? La idea de las negras es seguir con torre A6, expulsando a la dama y poniendo en acción las piezas del flanco de dama. ¿Qué hubiera pasado si hubieran jugado a torre E8? Pues torre por E8. Rey por E8, y le pongo el ojito, dama por F6,
gana pieza. Se pone pausa. Y si Ahí, B6, es el control. en lugar de mover la torre, Yo no la llevaba donde era. dama Ahora en sí. D5 jaque, ganando la torre de A8. Regresando. El blanco jugó caballo C3. Excelente. Las blancas incorporan el ataque la última pieza. Observe cómo el maestro elige la jugada que le gustaría realizar. Comprueba que puede hacerse. Aquí el caballo se sitúa en prise, que quiere decir en sintonía, y por fin la ejecuta. Torre A6. Las negras no pueden tomar al caballo, porque de hacerlo, alfil por C3, Mira, cuando son las blancas le darían mate con torre en puse el tablero en blanco y E7, jaque, y cuando es la partida rey real, F8 si juegan esa variante, o rey G8, que es la otra, colores de madera. en la que las damas pueden dar jaque Esas jugadas son variables. en D5, Pues sí, ya vi la foto en Facebook. rey Estaba mueve a hasta Oscar ahí, F8 todos en la foto. y da mate la Todos los dama hermanos. en F7. Yo no sé si Regresemos, antiguo, entonces, dice ahí que es antiguo. Torre Ah, por no sé, D7, no me fijé es en la otra fecha. variante, Pero ahí estaba Oscar. rey a G8, Pepito. dama a D5, jaque, o tomar, Reina. dama en G5 jaque, rey F8 y mate Voy a en recoger las toallas D7. estas porque Regresemos, nadie las recoge. rey a F8, la Ni primera la variante, dueña. Esta la- y la entonces dueña. dama F7 mate. De regreso al juego. Dama de Ya casi 5 va- jaque. La dama blanca debe retirarse el ataque de la torre, pero al hackear gana un tiempo. Rey G7 o bien rey F8, en el cual el caballo iría a B5 amenazando entrar a la casilla D6 y la torre negra vendría a E6, torre por E6, D por E6, dama C5 jaque, rey G7, dama C7 jaque y un alfil caen con jaque, ya que el rey tiene que moverse a la primera, a la octava hilera, y ahí ganarías el alfil. Regresando a la partida, caballo B7, disponiéndose a situarse en D6, desde donde apoyará a su dama para crear una amenaza de mate en F7. Torre 6, de otro modo, el caballo se instala en D6, impidiendo que la torre de A6 pueda tomar parte en la defensa. De todos modos, el caballo entra a D6, cumple su objetivo situándose en un magnífico puesto avanzado, ya sea para participar en una combinación decisiva, ya para contribuir a asfixiar el juego negro. Torre de 8. De otra manera, si jugara torre por E2 es impensable, ya que surgiría el mate relámpago dama por F7. Regresando, entonces el rey se mueve a F1 protegiendo la torre de E2. Su intención es ganar mediante caballo a C8, tomando el alfil, torre por C8 y dama por D7 jaque, seguido de la captura de una de las dos torres. Con esta jugada abandonan las negras. El análisis de Fritz lo pongo en la descripción del video. Espero os haya gustado y hasta la vista.